Muy buenas a todas y todos, yo soy Samuel López y hoy, en relación con el bienestar emocional, estamos aquí para hablar de la atención. Si bien esta primera parte será más teórica, es decir, vamos a explicar qué es, tipos de atención que hay, las características generales de la atención, etc. Y en una segunda parte ya iremos más a lo práctico, viendo o recomendando ejercicios para trabajar nuestra capacidad atencional. Empezamos. Aquí podemos ver la lista de contenidos a abordar en esta presentación. Como siempre tenemos una pequeña introducción sobre la atención. También veremos las principales características de la atención a modo general. Los tipos que se entiende que existen. También vamos a explicar factores o circunstancias que influyen o afectan a nuestra capacidad de atención. Veremos algunos ejemplos muy sencillos y cotidianos de tareas en las que ponemos nuestro foco. Haremos también una recomendación de un vídeo que explica muy bien los distintos tipos de atención. Y por último, y aunque haya aún una segunda parte sobre la atención, sacaremos algunas conclusiones sobre esta capacidad o cualidad. Bien, si definimos la atención, esta es el proceso que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes o importantes, de manera que podamos responder a ellos en consecuencia. Si no nos percatamos de algo, difícilmente podremos reaccionar a ello. Por ejemplo, alguien te avisa de que te va a lanzar un objeto, el que sea, y claro, si alguien te avisa, tú te pones en posición de recepción, tú estás atenta o atento a ese lanzamiento. Mientras que si no te avisan, pues lo normal es que te lleves un golpe. La atención, a su vez, no es un proceso único, se compone de varios tipos que vamos a ver muy próximamente. Y además, es una capacidad o cualidad que se puede entrenar y potenciar, lo cual es algo que nos interesa en referencia al segundo vídeo o segunda parte que mencionábamos previamente. Al hablar de las características generales de la atención, se suelen mencionar estas cuatro que podéis ver en estos recuadros de la parte derecha, que son, en primer lugar, la amplitud. Se trata de la cantidad de información que podemos atender al mismo tiempo y número de tareas a realizar de forma simultánea. La atención y por tanto la amplitud son limitadas, por lo que aunque podamos prestar atención a más de una cosa a la vez, llegará un momento en que no sea posible. La amplitud puede ser, si tenemos un espectro grande, se dice que tenemos una amplitud amplia, valga la redundancia, y si nuestro espectro atencional es pequeño, se dirá que tenemos una amplitud estrecha. En segundo lugar, tenemos la intensidad. Se la conoce también como tono atencional, y es la cantidad de recursos atencionales que ponemos en algo. Se pueden dar variaciones en el nivel de atención que prestamos, pudiendo hacer tareas casi automáticas, o sea, sin casi poner atención, y otras con gran demanda de la misma, de atención, llamadas tareas controladas. En tercer lugar tenemos el desplazamiento, también llamado oscilación de la atención. Consiste en la capacidad de variar nuestro foco atencional de un evento a otro, lo cual conduce a uno de los tipos de atención como es la atención alternante de la que hablaremos a continuación. Y en cuarto lugar tenemos el control. Esto trata de si la atención es voluntaria o involuntaria, o activa o pasiva, respectivamente. Hemos llegado a los tipos de atención. Primero, como se ve en la tabla, tenemos que dividir la clasificación atendiendo al sujeto y al objeto. Con el sujeto nos referimos a su implicación. Con esto queremos decir que si la persona presta atención a un estímulo de forma consciente y aposta, con un fin de utilidad práctica, como ver por ejemplo este vídeo u otro como podría ser una receta de cocina, estaríamos hablando de una atención activa y voluntaria, donde actúa también nuestra motivación. Es decir, a lo mejor no es el estímulo o tarea más divertida o divertido, pero sabemos que atender a ella nos reporta beneficios o sabiduría a la larga.
Una atención activa e involuntaria sería la originada en base a un acto reflejo. Por ejemplo, hay un fuerte ruido detrás de nosotros y pues nos vamos a girar rápidamente para ver qué es lo que ha pasado. Y en tercer lugar, la atención pasiva es aquella que es atraída sin esfuerzo. Por ejemplo, una hoja de un árbol que cae justo delante de nosotros o un gato que se nos cruza por la calle. En lo que respecta al objeto, contamos con 4, quizá 5 tipos de atención. En primer lugar, tenemos la atención focalizada. Esta es la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo. Por ejemplo, un ruido, alguien que nos toca, una hormiga que va andando por nuestra pierna, etc. Es el tipo de atención más básico. En segundo lugar, tenemos la atención selectiva. Trata de atender a una tarea o estímulo concreto en presencia de otros estímulos o elementos. Por ejemplo, estamos presenciando un truco de magia y el mago nos pide que nos fijemos en el as de picas, habiendo otras muchas cartas en la baraja. Siguiente, la atención sostenida. Es la capacidad de atender a algo durante un largo periodo o un concreto periodo de tiempo. Por ejemplo, vamos a la óptica o al óptico o al oculista y nos pide mirar una fila de letras o un punto fijo durante un tiempo para realizarnos una prueba visual. Por ejemplo, la típica diapositiva, digamos, con un globo aerostático en el fondo o una casita en el fondo y tenemos que mirar ahí durante unos segundos o un minuto. Bien, siguiente es la atención alternante. Esta consiste en cambiar nuestro foco de atención de un estímulo o tarea a otro u otra. Por ejemplo, estamos haciendo varias comidas. Estamos cocinando varios platos, menús, etc. Habrá momentos en que tengamos que atender a las verduras que estamos cortando, otros al agua que echa a hervir, otros a los filetes que se queman, etc. Y por último, tendríamos la atención dividida. No está claro que este tipo exista, ya que se cree que en realidad es un tipo de atención alternante, que no estamos prestando atención a dos o más estímulos a la vez, que es lo que sería la definición de atención dividida, sino que estamos cambiando nuestro foco de un estímulo a otro muy rápidamente. Bien, pasamos ahora a hablar sobre los factores, tanto externos como internos, que influyen en nuestra capacidad de atención. Y vamos a empezar con los factores externos. Aquí tenemos, por un lado, la potencia del estímulo. Cuanto más fuerte sea un sonido o más intenso un color, más fácilmente captará nuestra atención. También tenemos el cambio. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que cuando hay una variación que modifica nuestro campo de visión, nos llaman la atención esos estímulos que han generado el cambio. Por ejemplo, estamos en el campo al anochecer y de repente se encienden los faros de un coche. Pues es una novedad en nuestro campo de visión y vamos a centrar nuestra atención en ese punto. El tamaño. Es un factor con menos eficacia que los dos anteriores, pero a priori los estímulos grandes captan la atención antes que los pequeños. Es una técnica muy utilizada, por ejemplo, en marketing o en anuncios. La repetición. Un estímulo débil, pero que se repite constantemente, impacta con fuerza en nuestra atención. Por ejemplo, un intermitente, un tic-tac de un reloj cercano, etc. El movimiento. Es decir, que el estímulo, objeto o imagen se mueva, nos atrae. El contraste. Si un estímulo contrasta o se diferencia mucho de los demás que están presentes, llama más la atención. Esto puede ser tanto un estímulo que aparece y no estaba, como uno que estaba y se va o se retira. Por ejemplo, el típico grupo de palomas grises que están en el parque comiendo y de repente llega una paloma blanca. Pues esa paloma blanca nos va a llamar la atención más que las demás. Y la organización estructural, que estaréis diciendo, ¿esto qué es? Pues bueno, es el hecho de que los estímulos que se presentan, cuanto más organizados estén, mejor procesaremos la información y más atención prestaremos. De aquí, por ejemplo, viene la insistencia en hacer esquemas, dejar márgenes, organizar la información en columnas, etc.,
que hacen más fácilmente comprensible y sintetizable la información. Ahora comentamos los factores influyentes internos. Pues bien, aquí contamos con la emoción o emociones. O sea, los estímulos que provocan emociones más intensas tienden a atraernos más. Igualmente, la activación emocional de la persona también influye a la hora de estar más o menos atento o alerta. Una persona desmotivada, por ejemplo, puede estar menos alerta y no percibir ciertos estímulos y que en otro momento que esté más animada, esa persona sí capte estos. El estado, en este caso orgánico. Por ejemplo, si tenemos hambre, nos va a atraer más un olor a cocido que un olor a gasolina. En tercer lugar tenemos los intereses. Si a una persona le encanta el campo, le va a llamar más la atención una foto o vista rural que una costera. Todo esto siempre dicho de manera general. El esfuerzo. Si la persona evalúa la tarea para saber el esfuerzo que puede conllevar, esto puede influir en su atención. Por ejemplo, si estamos en un curso de baile de salón y llevamos poco tiempo asistiendo, estaremos mucho más atentos porque aún no tenemos dominada la tarea de bailar, que si de lo que se trata es de fregar un plato, que en teoría pues es una tarea muy cotidiana y que deberíamos tener dominada. En quinto lugar está la distracción, es decir, ensimismarnos con nuestros pensamientos o con otro estímulo distinto del principal afectará por supuesto a nuestro foco atencional. También tenemos aquí la presión social. ¿Qué es esto? Pues trata de que atendemos a algo o a alguien porque otros nos lo piden o indican. Por ejemplo, el caso de que otra persona, un amigo o amiga, por ejemplo, nos dice que miremos un vídeo que le han mandado porque es muy gracioso. Pues bien, nosotros atenderemos a ese vídeo porque alguien nos lo ha pedido o nos lo ha dicho, no porque haya salido de nosotros mismos. Y por último aquí tenemos el curso o dirección del pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si estamos pensando en algo concreto o con una tendencia clara, un estímulo que vaya en consonancia con ese pensamiento nos atraerá inmediatamente. Un ejemplo claro. Estamos pensando que por el pueblo o ciudad donde vivimos hay muchos coches rojos y de repente pasa uno de ese color por delante de nosotros. Aquí tenemos algunos ejemplos de tareas en las que debemos poner atención, entre infinitas otras. No estamos descubriendo la pólvora aquí, pero es evidente que si no prestamos atención al libro que tenemos entre manos, no nos vamos a enterar de lo que supuestamente acabamos de leer. O si tenemos que colorear algo con un patrón de colores concreto y nos dispersamos, es probable que pintemos donde no es o con el color inadecuado. O si estamos jugando al parchís y nos distraemos, no nos enteraremos de que nos han comido o matado una ficha o de que es nuestro turno de tirar el dado. En el apartado del día a día, pues por ejemplo, si fregamos de forma inatenta, podemos dejar cubiertos sucios, que se nos caiga el agua, etc. Si estamos planchando, podemos hasta quemar la prenda. Podemos doblar la ropa de mala forma o inadecuadamente. Podemos perder el hilo de una conversación, etcétera, etcétera, etcétera. En esta diapositiva vamos a recomendar un vídeo muy bueno, explicativo de los tipos de atención. Se trata de un vídeo de la plataforma YouTube. El canal en cuestión se llama Psicoactiva y el vídeo en concreto se llama Los diferentes tipos de atención y sus características. Recordar aquí que no puedo reproducir en este mismo vídeo por temas de derechos de autor, pero sirve para afianzar lo explicado si tenéis interés. Dura unos 8 minutos 40 segundos. El psicólogo que aparece en el vídeo nos describe los tipos de atención con ejemplos claros y gráficos e incide en el tema de la duda de la existencia de la atención dividida, como ya dijimos unas páginas o diapositivas atrás. Hemos alcanzado
el apartado de conclusiones previo a la finalización de esta presentación. ¿Qué podemos concluir, por tanto, sobre la atención o la capacidad atencional? Pues que podemos, en primer lugar, medirla o evaluarla en todos los ámbitos de la vida, ya que es necesaria de forma constante. Como ya dijimos antes, las necesitamos, por ejemplo, para mantener una conversación, para leer o aprender cosas nuevas. También podemos ser sometidos a un examen clínico para medirla, etc. La capacidad atencional se puede ver alterada por muchos y muy distintos factores, como ya hemos ido comentando, y entre ellos, claro, están las enfermedades o trastornos, como puede ser un trastorno de ansiedad, una dislexia, un ictus, entre otros. Importante para nuestra segunda parte. Es una cualidad entrenable y mejorable, usando tanto ejercicios cognitivos como cambiando, desterrando o mejorando nuestros hábitos. Pues, por ejemplo, dormir más y mejor, tener una dieta equilibrada, etc. Ahora sí, hemos terminado por esta ocasión. Espero y deseo que este vídeo, más enfocado a la teoría, os resulte lo suficientemente claro y comprensible, y que le hayáis puesto mucha atención, sobre todo. Por mi parte, os invito a ver la segunda parte sobre la atención, bastante más práctica. Muchas gracias a todos y todas, y nos vemos pronto por aquí.